Queridos amigos, como todo tiene que terminar, pues este seminario también termina el día. Espero que las sesiones de estos 2 días hayan sido interesantes y sobre todo provechosas para ustedes. Hemos pasado, me parece, un examen general y en algunos casos particularmente intenso a la realidad latinoamericana de nuestros días, y espero que la conclusión no haya sido demasiado pesimista. Hemos escuchado visiones contradictorias, algunas que más bien abrían la puerta al optimismo, y otra, sobre todo la de nuestro amigo Lechín, terriblemente pesimista, en la que con una elegancia persuasiva de excelente novelista nos ha descrito una estrategia y a su servicio una táctica que de alguna manera, a pesar de estarse muriendo de hambre y ser uno de los países más pobres y lastimosos de la tierra, Cuba tiene una influencia central y gravitante sobre toda América Latina. Yo creo que no es así, yo creo que eso es una bellísima ficción, pero que no corresponde a la realidad. Les voy a decir en pocas palabras por qué no lo creo. Yo no creo que haya hoy en día ni siquiera una décima parte de jóvenes que vean en Cuba lo que veía mi generación, la generación de Carlos Alberto, incluso la generación de Enrique Gersi, un modelo. ¿Quién en América Latina puede desear para su país una condición semejante a la cubana? Cuba es un país que literalmente se muere de hambre. La situación de los cubanos no puede ser más triste, ya no digo en el contexto latinoamericano, sino en el contexto mundial. Y Cuba, como seguramente ustedes saben, el año 58, el año del triunfo de la revolución, tenía, aunque las desigualdades eran gigantescas, una de las economías más pujantes de América Latina. ¿Qué ha traído el comunismo a Cuba? Un régimen terriblemente represor, donde quienes se atreven a hablar con libertad, por cuenta propia, corren el riesgo de terminar su vida en un calabozo o sufrir un aislamiento que los vuelve prácticamente seres marginados y viviendo una especie de vida zombie. La situación de los disidentes cubanos no puede ser más educativa, más instructiva sobre lo que significa el comunismo para una sociedad. El comunismo ha ido desintegrándose, desapareciendo en el mundo entero, y Cuba con Corea del Norte es el último representante de un sistema que clarísimamente ha fracasado y que clarísimamente es incapaz de ilusionar y movilizar a los jóvenes, como ocurrió en el año 58 y el 59 y durante los 60, cuando tantos jóvenes latinoamericanos creímos que allí surgía un nuevo modelo, un modelo que iba a traer justicia, un modelo que iba a traer igualdad, y todo ello con libertad. Hoy día sabemos que eso era una utopía absolutamente falsa, mentirosa, de tal manera que yo no creo que Cuba sea un modelo hoy día para nadie. Yo no creo que además Cuba tenga ninguna ilusión respecto a la capacidad de, digamos, extenderse, recuperar ese prestigio extraordinario que llegó a tener en los años 60, 70. No, es un régimen que quiere sobrevivir, y creo que en eso la descripción de Carlos Alberto Montaner es muy evidente, en manos de dos ancianos que tienen fundamentalmente el apoyo de una institución militar. ¿Hay cubanos que creen en el comunismo? Pues preguntémosles a esos jóvenes valientes que han salido de Cuba y están asistiendo. Es difícil que nadie pueda creer en un sistema que solo produce frustración, que ha creado en
especie de necesidad nacional de escapar, de huir, aunque sea desafiando a los tiburones y tratar de llegar al maldito paraíso del imperio, al maldito infierno del imperio. Esa es la gran ilusión hoy día en Cuba. Los cubanos sueñan con escapar, con salir, ¿no es cierto?, de ese campo de concentración que es la isla en la que viven y llegar a lo que esa isla presenta como el infierno capitalista, el infierno imperialista. Quizá la mejor prueba del fracaso definitivo de Cuba es que sus aliados y sus seguidores no imitan su modelo. Ni Evo Morales, ni el comandante Ortega, ni el presidente ecuatoriano imitan el modelo cubano. Han instalado regímenes populistas muy corrompidos, pero el modelo cubano de comunismo radical y extremo no lo imitan porque saben que eso solo conduce a la miseria, al hambre, al empobrecimiento general. Entonces mantienen ese sistema híbrido de un capitalismo clientelista asociado con el poder, y dejan unos márgenes, algunos más pequeños, otros más grandes, de participación, de libertad, donde la oposición puede todavía funcionar. Ni siquiera en Venezuela se ha podido aplicar el modelo cubano, aunque se ha avanzado mucho en esa dirección. Y yo creo que ese modelo en Venezuela está clarísimamente en retroceso. Y lo está porque hay una resistencia extraordinariamente valerosa, militante, que lo ha impedido. No hay que asustarse demasiado por la presencia de los cubanos en Venezuela. Muchos de esos cubanos llegan a Venezuela y no se quedan allí, y escapan rápidamente hacia los Estados Unidos y escapan hacia Colombia, porque contrariamente a lo que dice nuestro amigo Lechín, no son estos grandes cruzados de la revolución, son gentes que tratan de escapar del hambre, que trata de vivir en un mundo donde, a pesar de que les paguen muy mal y que la revolución les confisque el 80 o el 90% de su salario, allí viven mejor que en Cuba. Entonces, esta fuerza, digamos, dominadora, esta quinta columna que Cuba envía al extranjero, yo no creo que sea tal cosa. Creo que es una fuerza que claramente ve esa salida al extranjero como un camino hacia la libertad, un camino hacia alguna forma de supervivencia. Es muy triste la situación de Cuba, desde luego. Cuba es una herida abierta en la historia latinoamericana, y yo creo que Cuba se va a acabar tal como es hoy día, y se va a acabar seguramente a partir de la muerte de esos dos personajes que son ya personajes de otra época, vestigios de una época ida, que son los hermanos Castro. Donde yo creo que está realmente decidiéndose el destino de América Latina es Venezuela. Si el régimen de Maduro se impone aplastando a una oposición que es cada día más creciente, yo creo que sí, América Latina estaría en peligro. Pero no creo que vaya a ocurrir. Creo que todos los datos objetivos indican lo contrario, que ese es un régimen que está cada vez más arrinconado, en razón fundamentalmente de su propia incapacidad para satisfacer los más elementales, digamos, anhelos de una sociedad. El alimento, el trabajo, la seguridad, nada de eso puede asegurar hoy día el régimen de Venezuela. Es un régimen que está casi destruido por la corrupción interna, y ante el que va creciendo cada vez más una sociedad civil, una sociedad en la que se ha ido movilizando cada vez más gente para impedir que Venezuela sea una segunda Cuba. Por eso es que creo que es fundamental que en América Latina nos movilicemos en apoyo de esa resistencia venezolana, una resistencia que está dando una batalla no solo para librar a Venezuela, sino para librar a toda América Latina de la peste autoritaria, de la plaga autoritaria. Para el resto de América Latina, yo soy mucho más optimista.
Yo creo que si comparamos a América Latina no debemos compararla con el diálogo, que está siempre lejos, que es siempre inalcanzable, sino con la América Latina de hace 20 o 30 años, la América Latina, por ejemplo, de mi juventud, que era un mundo dominado por dictaduras militares y a las que se enfrentaban grupos heroicos de jóvenes que querían no la democracia sino la revolución, es decir, el comunismo, porque creían que el comunismo era lo que podía realmente liberar a América Latina de esas castas explotadoras, egoístas, ineficientes, y de esas instituciones militares que eran partidos políticos autoritarios que se apoderaban del poder, y era dificilísimo y heroico sacarlos de allí. Esa América Latina hoy día no existe. Esa América Latina ha desaparecido. Hoy día tenemos en muchos países democracias imperfectas, desde luego, como podría ser de otra manera. No tenemos nosotros tradiciones democráticas arraigadas, pero unas democracias que mal funcionan, en las que hay elecciones, en las que se renuevan pacíficamente los gobiernos y en las que con dificultad, con obstáculos, estamos empezando a convivir en la diversidad, a convivir sin entrematarnos, por lo menos sin entrematarnos como lo hacíamos antes. Y eso es un progreso muy considerable. Miren ustedes el Perú. El Perú es un país que tiene muy delgadas tradiciones democráticas. Y sin embargo, el Perú desde hace 15 años practica la democracia, y la practica no solo porque renueva sus gobiernos en elecciones más o menos limpias, sino porque los peruanos están aprendiendo a coexistir en la diversidad. Nos insultamos, hay una gran violencia verbal, pero no hay la violencia física espantosa que hubo, por ejemplo, en los años 80, cuando un grupo senderista enloquecido desató una guerra que llenó de sangre, de víctimas, de destrucción y de miedo a nuestro país. Bueno, pues Sendero Luminoso ha sido derrotado, y yo creo que es una experiencia que los peruanos han sabido aprovechar. Creo que los 70.000 muertos que trajo esa guerra espantosa, los cientos de miles de peruanos que de alguna u otra manera padecieron a causa de esta locura ideológica, creo que han aprendido la lección y saben en su fuero interno que no es la violencia la que va a traer progreso, justicia, modernidad a nuestro país, sino ese sistema que se llama la democracia, de la que los jóvenes latinoamericanos desconfiaban tanto porque veían en ella la máscara de la explotación. Y ahora han ido descubriendo que con todos sus defectos ese es un sistema que disminuye considerablemente la violencia en nuestra vida social, y que como una política de libertad económica, la democracia puede traer prosperidad y progreso a un país y hacer que, por ejemplo, como ocurre en el Perú, las clases medias crezcan y crezcan muy rápidamente, abriendo oportunidades, posibilidades de mejorar sus vidas a muchísimas familias peruanas. Desde luego, la pobreza sigue siendo todavía terrible, pero cuando nosotros miramos hacia atrás, descubrimos que hoy día en el Perú, al igual que en Colombia, y al igual que en Chile, y al igual prácticamente en todo Centroamérica, la extrema pobreza se ha reducido dramáticamente. Las clases medias han ido creciendo en toda América Latina, y han ido creciendo gracias a ese sistema que ha tenido tan pocos, digamos, defensores, promotores en el pasado, que es la democracia. Y que la palabra clave para el desarrollo de las relaciones humanas, la puerta de la civilización, es esa palabra que nosotros los liberales repetimos tanto: libertad. La libertad ahora está aquí en América Latina.
está a pesar de los gobiernos populistas, a pesar de los demagogos, a pesar de los retrocesos que algunos países como Chile en este momento parece estar experimentando, pero la libertad está ahí. Y por eso nosotros a esa libertad no debemos dejar que nos la arrebaten, que nos las apaguen los demagogos, todavía aquellos que creen en el autoritarismo y en el totalitarismo como el camino del verdadero progreso. En eso tenemos que aprender mucho de nuestros hermanos venezolanos. Ahí están ellos que se equivocaron en el pasado, que creyeron en un caudillo redentor, ¿no es verdad?, y votaron por él. Y 7 veces votaron por él y lo llevaron al poder. Y ahora tienen que hacer inmensos sacrificios, inmensas demostraciones de heroísmo para sacarse de encima esa especie de lápida que ha significado el socialismo del siglo XXI. No perdamos las esperanzas, ayudemos a los amigos venezolanos a ganar esa batalla, que es una batalla que ganaremos todos los amantes de la democracia y de la libertad en América Latina, y procuremos que en nuestros países no haya caídas que nos cierren la puerta de la transformación pacífica de nuestros gobernantes. Aunque los problemas sean enormes, aunque de pronto esos descubrimientos de que la corrupción ha invadido nuestras instituciones, no nos dejemos abatir. Tenemos en nuestras manos hoy día, en la inmensa mayoría de los países de América Latina, ese instrumento extraordinario para cambiar las cosas pacíficamente, para ir superando los errores que arrastramos desde el principio de nuestra historia e ir alcanzando la modernidad. Yo quisiera terminar con una anécdota que cuento siempre en las reuniones de los liberales, que es una declaración que hizo Karl Popper la última vez que visitó a España, poco antes de morir. Le preguntaron los periodistas qué pensaba de esa época horrible donde había terrorismo, donde había todavía unas desigualdades espantosas. Y dijo, sí, todo eso es cierto, es verdad, ocurren esas cosas terribles en este mundo. Pero yo les rogaría que ustedes tengan presente lo siguiente: nunca en nuestra historia, desde el principio, desde esas cavernas donde empezó la historia de los hombres, ha tenido el mundo tantos instrumentos extraordinarios para combatir y destruir a los grandes demonios de la humanidad: el hambre, la enfermedad, el autoritarismo, la guerra, la violencia. Hoy en día tenemos todos los instrumentos científicos, tecnológicos, intelectuales para saber cuál es el buen camino y el mal camino para que un país salga de la pobreza y alcance la prosperidad. ¿Cuál es el buen camino y el mal camino para que una sociedad pueda vivir realmente en paz y en ella los individuos poder realizar sus aspiraciones y sus anhelos, porque las oportunidades se abren frente a él? Creo que esa idea de que nunca, jamás en la historia, una sociedad como la nuestra ha tenido tantos instrumentos para ganar el futuro, debe devolvernos el optimismo, debe devolvernos el entusiasmo y la convicción de que es posible mejorar cuando nos sintamos abatidos, desmoralizados por los desafíos que nos enfrenta irremediablemente la realidad. Eso es lo que queremos conseguir a través de estas reuniones de la Fundación Internacional de la Libertad, y para quienes dirigimos esta institución es enormemente estimulante que cada vez asistan más jóvenes a las reuniones que organizamos. Quiero terminar saludando una vez más a estos jóvenes que han venido desde el oriente boliviano o desde el sur del Perú, de Puno, de Arequipa, a los 7 jóvenes cubanos, que una demostración de verdadero coraje. A los amigos militares que nos han acompañado con tanta disciplina y atención. A todos los patrocinadores que hacen posible estos encuentros.
y desde luego, por supuesto, a la Universidad de Lima por su generosa hospitalidad. Muchas gracias y hasta el próximo año.